esa opción con los usuarios. Prende el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Listo, ya lo puse a grabar. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señora. Entonces, buenas tardes. Este taller, como nos comentaba la directora de biblioteca, tiene como objetivo ofrecer herramientas que nos permitan encontrar información veraz, pertinente y oportuna, acorde a las necesidades académicas que tengamos, para que los resultados que obtengamos al ejecutar una búsqueda en Internet sean de verdad pertinentes a la información que necesitamos. El contenido lo pensamos en 3 partes. En un primer momento vamos a hacer como un repaso de los errores más frecuentes que cometemos al buscar información en la web. Y en la segunda y tercera parte vamos a ver las herramientas y ciertos tips para corregir estos errores y para encontrar información de manera bien oportuna. De esta forma, en la segunda parte vamos a ver algunas técnicas de búsqueda de información, vamos a ver cómo definir el tema, las palabras clave, qué son los lenguajes documentales y para qué nos sirven, cómo son los campos y modos de búsqueda, vamos a abordar un poco en el uso de operadores booleanos y truncadores y les vamos a mostrar cómo se armaría una estrategia de búsqueda de información. En la parte 3 es más o menos un resumen de la segunda parte. Aquí vamos a ver todo el conjunto del proceso de búsqueda de información, desde analizar la situación que ha generado la búsqueda hasta especificar en el nivel y cobertura geográfica de la búsqueda la información que necesitamos, cómo seleccionar fuentes y cuáles tenemos disponibles, cómo elaborar la estrategia y por último, cómo ejecutar la búsqueda y valorar los resultados. Aquí en este momento nos va a hablar ahora Edwin, nuestro coordinador de Bucaramanga, y nos va a hacer un repaso de los errores frecuentes que cometemos al buscar información en la web. Bueno, buenas tardes para todos. Este espacio originalmente lo pensamos con la Dirección de Biblioteca que un espacio alterno a las capacitaciones en bases de datos, un espacio, pues, digámoslo así, como muy fresco, un espacio en que podemos debatir esos errores que a veces pues, se presentan en la búsqueda de información y así lo vamos a implementar el día de hoy. Entonces, los errores frecuentes en la búsqueda de información, podríamos indicar, es que el usuario muchas veces no realiza una estrategia de búsqueda. El usuario a veces pone esas palabras o esa búsqueda de información en tipo parafraseo o en tipo oración. Por ejemplo, pone la historia de la educación en Europa. Entonces ahí ya van a aparecer unos errores. O ponen cómo la tecnología ayuda a las personas. Entonces eso se llama una elección errónea de palabras claves y conceptos de búsqueda. A través de la charla pues vamos a mirar dónde se encuentran normalizadas esas palabras claves en las materias, en los tesauros y en el vocabulario controlado. También hay otro error muy frecuente que es buscar en una sola fuente. Y bien, pues nosotros tenemos un ramillete muy amplio de bases de datos, a veces el usuario pues se ciñe solamente a una base de datos, llámese SciDirect o llámese Web of Science, desconociendo de que tenemos EBSCO, el libro, el Know y AAA. Entonces a veces ese es otro error que el usuario pues tiende como solamente hacer la búsqueda en una sola fuente. Y otro error también que es muy válido y es un error pues muy fehaciente es que el usuario pues lógicamente como somos latinos hacemos la búsqueda solamente en español. La producción intelectual para nadie es un secreto, en inglés es mayor que en español. Yo diría que un 80% y me atrevería a decir que un 85-90% está en inglés y el 15 o el 20% está en español. Entonces ese también es otro error muy frecuente a la hora de buscar información en la web. Podemos seguir a la siguiente, Luisa, por favor. Buscar en sitios inadecuados. Y esto, pues, esto también se aplica mucho para los usuarios cuando creen que Google es el universo para investigación o para la información. Google, si bien está diseñado para eso, para que nos brinde una gran cantidad de resultados. Si buscamos de pronto en Google educación inclusiva, van a aparecer millones y millones de resultados, porque esa es la esencia de Google.
que nosotros cliquemos aquí, que busquemos allá, pero a la hora de hacer una investigación académica o que un investigador refleje esos resultados a su investigación, entonces se va a demorar mucho porque tiene que revisar si es un blog, si es una wiki, si ese autor de verdad es real, si esa publicación de pronto no es falsa. Entonces, ese es otro error muy común para... Creo que me quitaste la diapositiva. Ay, espérame, por favor. Ya. Para que el usuario no encuentre su información requerida o para que su investigación de calidad no se represente en su proyecto de investigación. Buscar en información o en motores inadecuados. Nosotros, vuelvo a reiterar, desde nuestra biblioteca UMB tenemos las mejores bases de datos, inclusive también podemos sugerirles bases de datos académicas. Siempre que el usuario esté navegando en Internet, siempre pues tiene que ser muy detallista, buscar de pronto las terminaciones .org o .edu, porque esos son bases de datos académicas. Y ya si bien ya está, si está dentro de las bases de datos de la UMB, entonces ahí sí ya está con información netamente controlada. Y por último, en estos errores de parte teórica, que ahorita pasamos a la parte práctica, es no hacer uso de la búsqueda avanzada. Ahorita en un momento lo vamos a ver, porque a veces el usuario también se ciñe solamente a la búsqueda simple. Empieza a poner como esa terminología que dije hace un momento en tipo oración o en tipo frase, y empiezan a aparecer un ruido documental, o como se conoce en investigación, unos stop-go. Entonces ahorita, a medida que vamos dándole celeridad a la charla, hacemos esos ejercicios en búsqueda avanzada y por índices y temáticos. Entonces les cedo la palabra a mi compañera Luisa. Listo, entonces a partir de ahora vamos a abordar, ya habiendo visto los errores que sabemos cometer, vamos a ver la forma de no cometerlos y de hacer una búsqueda más bien pensada, planteando una estrategia, identificando todas nuestras necesidades. Para esto, el primer paso es definir el tema y seleccionar las palabras clave. Las palabras clave son términos que nos van a guiar hacia los documentos o hacia la información que necesitamos. Si partimos desde acá, eligiendo mal las palabras clave o sin ni siquiera saber exactamente el tema del cual estamos consultando, seguramente no vamos a encontrar resultados o vamos a encontrar muchos resultados o por el contrario vamos a encontrar muy poquitos y que no, de pronto no le atine a la necesidad de información que estamos presentando. Las palabras clave suelen definirse en 3 tipos o categorías. La primera es una palabra compuesta por una sola palabra o por 2 palabras y nos dan resultados de búsqueda muy generales. Por ejemplo, medicina. Yo podría irme a una base de datos a buscar medicina, pero voy a encontrar cientos y cientos de documentos. Voy a abrir por aquí mi navegador para que podamos ir haciendo los ejercicios y podamos ir viendo qué pasa si no hacemos bien una estrategia de búsqueda y cómo se va mejorando a lo largo de la charla mientras vamos aplicando diferentes operadores booleanos y haciendo una estrategia de búsqueda. Voy a tomar por aquí como ejemplo nuestra base de datos EBSCO. Esta es de mis favoritas porque contiene información en diferentes idiomas y que le apunta a diferentes temas. Contiene 27 bases de datos multidisciplinares, entonces podría encontrar información sobre cualquier tema. Voy a ingresar por aquí a EBSCOhost. Y bueno, los ejemplos que preparé son como de medicina, entonces voy a seleccionar por aquí Medic Latina. Y vamos a buscar. Para nuestro primer ejemplo de palabras clave, elegimos medicina. Aquí obtuve 37.000 resultados. Lo ideal sería que yo determinara por medio de estos limitantes o filtros, por ejemplo, de qué rango me sirven los documentos, de qué fechas, incluso qué tipo de documentos estoy buscando, si necesito un paper de una conferencia, un artículo, una reseña. Por acá delimitando todo esto, porque con una sola palabra clave voy a encontrar un montón de información y seguramente la que necesito se me va a perder entre esta cantidad de resultados. El segundo tipo de palabras clave están compuestas por 2, 3 o hasta 4 palabras y son un poco más específicas. Por ejemplo, aquí miramos prácticas en medicina. Ahí ya tendría luces de qué tipo de información estoy buscando y no algo tan vago como solamente medicina.
Vamos a mirar por aquí, ya mi cantidad de resultados debería haberse disminuido considerablemente. Aquí ya solo obtuve 24. Y tenemos el siguiente grupo de palabras clave, que más que palabras son frases, están compuestas por más de 4 palabras, como por ejemplo, buenas prácticas en medicina. Si yo buscase de esta manera, creo que esta opción solo me arroja un resultado. Más adelante vamos a ver cómo evaluar este resultado. Por si no me sirve, me toca otra vez repensar mis palabras clave, buscar de pronto sinónimos, hacer la búsqueda en otros idiomas y revisar cómo puedo recuperar más resultados. Lo ideal es obtener un número considerable, pero tampoco un número absurdo de resultados, como en el primer ejemplo, que obtuvimos 37.000. Listo. Las palabras vacías no suelen ser tomadas en cuenta por los motores de búsqueda. Por ejemplo, voy a plantarlo por acá hasta el ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a buscar cuáles son las buenas prácticas en el área de medicina, seguramente mi búsqueda se me va a desviar un poco porque la palabra área ahí como que no me enriquece la búsqueda o la pregunta cuáles son. Lo ideal en estos casos es identificar las palabras clave y solamente ejecutar la búsqueda con ellas. Aquí se entiende que lo que estamos buscando son buenas prácticas en medicina o buenas prácticas médicas. Otro punto que debemos tener en cuenta son los accesos del material, los puntos de acceso. Los puntos de acceso le llamamos a esos metadatos a través de los cuales es posible recuperar la información. Estos campos son determinados en dos categorías. Los primeros nos hacen una descripción literal del documento, por ejemplo, su autor, su título, cuál fue la editorial, en qué año fue publicado. Y la segunda categoría de estos puntos de acceso corresponden a una descripción semántica del contenido. Por ejemplo, las palabras clave o los conceptos que se encuentran dentro del resumen o en el texto completo del documento. Vamos a mirar los ejemplos en donde se encuentran los puntos de acceso. Para esto voy a abrir mi documento. Yo llegué a esta información a través de estas palabras clave, que seguramente se encuentran dentro del resumen. Por acá la base de datos me las pone en negrilla, dentro del resumen del documento. Sin embargo, yo pude haber llegado por medio de sus autores, por otras palabras clave, por la revista en la que fue publicado. Debemos tener en cuenta que a través de todos estos campos también podemos buscar, no solamente por palabras clave, sino por la misma revista, los autores, el lugar en el que fue publicado, el idioma en el que se publicó. Para identificar de una mejor manera estas palabras clave, tenemos ciertas herramientas. Una de esas herramientas son los tesauros. Los tesauros son un listado de términos ordenados que nos van a pasar nuestras palabras o conceptos del lenguaje natural, que es como normalmente hablamos, a un lenguaje especializado o científico de la disciplina de la que estamos buscando información. Vamos a mirar algunos ejemplos de tesauros. Si estamos buscando, por ejemplo, un tesauro en medicina, podemos consultar los tesauros DEX, que nos brindan descriptores para esta área del conocimiento. Tenemos el tesauro DEX y el tesauro MES. Vamos a mirar por aquí cómo consultarlo. Nos funciona de esta manera. Vamos a mirar, por ejemplo, corteadas de la vista. Si yo quisiera recuperar esta información de una base de datos y de pronto no encontré resultados, puedo ir hasta un tesauro a mirar por qué no recuperé resultados. Y es que médicamente no se dice cortedad de la vista, sino miopía. Aquí el tesauro se encarga de pasarme el término a otros idiomas. Lo tenemos en inglés, en español, en portugués. Nos da una definición y nos muestra términos relacionados, como conceptos más específicos y asimismo conceptos más generales. Desde aquí yo podría tomar diferentes palabras clave para ir a la base de datos y desde allí formular mi búsqueda. Si no estamos trabajando temas médicos,
no de pronto temas que tienen más que ver con la educación, con las ciencias sociales, temas culturales, podríamos de pronto utilizar el tesauro de UNESCO. Este tesauro va a ser lo mismo que el que acabamos de consultar, pero en áreas un poco más generales. Acá nos dice los campos, le apunta a la educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias humanas. Desde aquí yo podría también buscar algún tema, por ejemplo, educación especial. El tesauro me va a decir si me aparece mi término así en azul, es porque sí lo puedo usar, si es un concepto normalizado. Me muestra un concepto más general, conceptos más específicos, conceptos relacionados. Me muestra por aquí a qué grupo de conceptos pertenece. Vemos que el concepto grande es educación. Y me traduce esa palabra a otros idiomas por si estoy buscando información no necesariamente en español. Les recomendamos mucho buscar de pronto cuando vayan a traducir información en los tesauros y no en motores como Google. Aquí nos hace una traducción más bien en contexto al área que estamos buscando. Si yo hiciera la traducción en Google, me podría traducir esto literalmente y que no es quizá el término adecuado para buscar en un tesauro. Edwin, ¿nos quieres mostrar el tesauro para los ingenieros? Claro que sí. De IEEE, o pasarte el Complementando control. pues la información de Luisa, muy valiosa de tesauros. Yo tengo un concepto pues castizo que lo vine construyendo hace un tiempo de tesauros para llegarle a los estudiosos. El tesauro para mí es un diccionario de sinónimos relacionados con términos generales y específicos que se utiliza para poder hacer análisis de la información. Entonces son esas palabras que de alguna manera se pueden ubicar con sinonimia con otros términos y esas mismas palabras ya están controladas y buscarlas en las bases de datos. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla para indicarles también el tesauro o las materias controladas que están en la base de datos de IEEE. Acá. También aquí como tip o como consejo que queremos darle a nuestros usuarios es siempre que estén en una base de datos tengan la oportunidad de crear una cuenta. ¿Para qué sirven esas cuentas? Para crear alertas, para tener de pronto esas búsquedas guardadas de manera indefinida en esa cuenta, para también hacer alertas de citación, alertas de contenido, también exportar de manera masiva toda esa data a un formato CSV, a un formato Excel. Entonces es importante también en estas estrategias de búsqueda y en estos errores frecuentes, a veces el usuario no ve la necesidad de crear esas cuentas y esas cuentas son muy importantes porque brindan herramientas adicionales. Entonces aquí yo voy a ir aquí a la base de datos de IEEE, voy a hacer una búsqueda general, computación en la nube, acá, y buscar. Esta es una de las bases de datos, yo diría que la más importante para el tema de ingenierías. Inclusive, pues aquí por computación en la nube ya me está ofreciendo 74.000 resultados y aquí ya están de pronto esos filtros que nosotros queremos identificar para de pronto bajar este impacto de resultados. Y en la parte izquierda ya aparecen estos tópicos. Los tópicos, si busqué computación en la nube, aquí el mismo recurso me está sugiriendo estas palabras para yo poder hacer una matriz de investigación y hacer una cadena de información. Cuando el usuario ingresa a un artículo, dentro de ese artículo se muestra en un formato HTML, significa que los capítulos están hipervinculados, y en la parte de keywords aparecen las palabras suministradas por IEEE y ellos trabajan con una base de datos de literatura científica, de tesauros, se llama ISPEC para todo el tema de los ingenieros. Entonces ellos ya están controlando estas palabras claves para que el usuario las puedan ubicar en su terminología de investigación. Unos que ya están autorizados y otros que ya están en proceso de la autoridad, así como las palabras claves que suministra el autor. Entonces todo esto se recomienda pues que el usuario utilice estas palabras claves y las pueda llevar a una matriz de investigación sobre palabras claves, materias y fuentes consultadas.
Me vuelvo nuevamente aquí a IEEE. Y aquí IEEE. Entonces con esto ya le doy la palabra a Luisa para que siga su intervención. Aquí, por último, entre este bloque del contenido, quiero resaltar la importancia de utilizar no solamente la búsqueda básica o la búsqueda rápida, que es la que nos aparece aquí. Voy a regresarme hasta acá. Cuando empezamos a trabajar en una base de datos, introducir aquí mis términos sería acceder a la búsqueda básica o a la búsqueda rápida. Sin embargo, a través de estos botones de búsqueda avanzada, que lo tienen disponibles casi todas las bases de datos, podemos combinar dos o más campos de búsqueda. Si, por ejemplo, yo estoy buscando algún documento cuyo título conozco de antemano, pero también sé quién es su autor, puedo introducir acá esos campos, pero también sé cuál fue la revista en la que fue publicada. Puedo buscar por acá el nombre de la publicación para así dar con la información de una manera precisa, para que la base de datos sepa exactamente qué es lo que yo estoy buscando y de esta manera lo recupere. No es lo mismo, por ejemplo, yo buscar medicina únicamente, a decir, bueno, quiero documentos relacionados con medicina, pero publicados de tal autor, porque conozco su trabajo y me interesa. O documentos de medicina de este autor, pero publicados en esta revista. O de este autor trabajando para tal universidad o para tal organización. Cuanto más utilicemos la búsqueda avanzada y combinemos mejor los campos, vamos a recuperar de una manera más acertada los documentos que necesitamos y no 37.000 documentos que quizá no tienen que ver con lo que yo necesito. De esta misma forma podemos utilizar los filtros de idioma, verificar el formato, quizá no sea necesariamente un artículo lo que necesitemos, sino algún otro tipo de documento. Podemos incluso filtrarlos por idiomas para mirar que se ha publicado en otros idiomas. Yo creo que es el error más frecuente y lo cometen sobre todo nuestros estudiantes, que es hacer nuestras búsquedas siempre en español. Por lo general porque hay como una falencia en el idioma o porque les da tedio hacerlo en inglés. Sin embargo, la recomendación es hacerlo siempre en ese idioma, a menos que estén utilizando una base de datos como yo lo estoy haciendo aquí en Medic Latina, que sea especializada en el idioma español. En este caso nos pasaría con esta, o quizá con el libro, que son de nuestras bases de datos que publican títulos únicamente en español. Vamos a pasar por aquí para que Edwin nos hable un poco de los operadores booleanos y para qué sirven. Si quieres, Edwin, mejor proyectarlo desde el tuyo para que puedas pasar los ejemplos y moverte fácilmente de una pantalla a la otra. No. Yo les voy a ir leyendo ahí y ahorita me voy a la práctica en unos minutos. No, así estamos bien, no te preocupes. Listo, perfecto. Entonces, bueno, los operadores booleanos, estos son unas operaciones lógicas. Eso fue algo de historia. Eso fue como implementada por un señor Boolean y quedaron booleanos, por eso se llaman booleanos. Por allá en los años creo que 60 o 70, no algebraico. Puso como estas ecuaciones o estas letras y las puso a partir de la teoría de conjuntos. Entonces, por eso están aquí, como Luisa lo está graficando de una manera muy, muy bonita, por teoría de conjuntos. Entonces, estos booleanos, lo que se pretende es poner entre las palabras claves estos booleanos. ¿Para qué? Para reducir o ampliar nuestra búsqueda de información. Tenemos el más utilizado, que es el AND, sirve para conectar dos palabras o para unir dos términos, así como está aquí en la teoría de conjuntos. El OR sirve para ampliar nuestra búsqueda mediante sinónimos. Este es muy llamativo porque ya pues sale una información más densa. Y el NOT, entre los más utilizados, sirve para excluir el término que nosotros no queremos que aparezca en nuestro listado de investigación. Vamos a ir aquí a la práctica, como dice Luisa, la práctica en vivo. Bueno, si queremos al truncador. Vamos al truncador. Bueno. Qué pena. Listo. Ay, no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No. Ahora sí. El truncador se lo bloqueó. Bueno, ¿el truncador qué significa? El truncador es poner un asterisco o un signo de interrogación o el signo de pesos de la raíz al final. Sirve eso, precisamente para eso, para buscar esa raíz de esa palabra que nosotros queremos que la base de datos nos ubique.
Se utiliza mucho, sí, les confieso, al final de las primeras letras de una palabra o las primeras letras de una raíz que nosotros queremos que nos busque la base de datos. Por ejemplo, met, aquí el asterisco, entonces buscaría todo por medicina, médico, médica, todo, etcétera, etcétera. Si lo ponemos al inicio, entonces buscaría, en este caso, hierro y fierro, para hacer como una comparación. Y si lo ponemos en la mitad, aquí pues buscaría entre hombre y mujer. Bueno, unos tips, y eso ahorita en unos minutos ya vamos a hacer una ecuación bien interesante. Unos tips. El NOT, pues para todo el tema de reducir resultados, para que no aparezca esa palabra que nosotros queremos sesgar. Añadir el año de publicación para hacer unas búsquedas asertivas. El AND, lo que comenté hace un momento, unir los términos. Se pueden utilizar muchos AND en la ecuación de búsqueda. El idioma de los artículos, buscar por temáticas principales y el término más específico. Esto ya, como lo comentó Luisa, está ya inmerso en los tesauros y en el vocabulario controlado. Inclusive, ya las bases de datos tienen, como lo comenté hace un momento, esos tesauros y esas palabras controladas. Bueno, para ampliar nuestra búsqueda, definitivamente, pues tenemos el OR, porque según la teoría de conjuntos es para ampliar nuestra búsqueda. Y volvemos a lo mismo, buscar esos sinónimos y buscar en todos los campos. Ya tenemos la ecuación de búsqueda. Listo, ahora sí vamos a la práctica. Vamos a la práctica sobre esos tips. Vamos a compartir aquí mi pantalla acá. Vamos vamos a iniciar por PubMed, a petición de la doctora Carolina, que dijo que bases de datos suscritas sí, pero también las libres. PubMed es una base de datos suscrita. Entonces vamos a hacer aquí una ecuación que tengo aquí predeterminada acá. Inclusive una asesoría que hice ayer en la tarde, unos estudiosos de enfermería, pareció como llamativo. Y vamos a hacer esta ecuación de búsqueda. ¿Cómo nos vamos a poner? Demencia, Alzheimer, intervención y enfermería. Todo con AND, mire. Ponete esta ecuación. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en PubMed? Nos va a ofrecer la información, aquí están los resultados. Nos va a ofrecer unos filtros de reducción de resultados, por decirlo, acá en la parte izquierda. Podemos decirle que texto completo, podemos decirle que los diferentes tipos de documentos como libros, sistemas, revisiones, metaanálisis, la publicación del año, vamos a poner un año acá. Y esa base de datos, con esa ecuación que yo realicé, ya solamente en un filtro del año ya la bajé de 3000 a 246. Entonces aquí ya podemos tener esa información a la mano. Inclusive hay opciones que desconocen los usuarios y es por medio de una cuenta tener lo que comenté hace un momento, tener unas búsquedas alojadas o unas alertas. En este caso, yo podría seleccionar ciertos documentos acá y aquí en PubMed podría hacer una descarga de esos documentos seleccionados a un CSV, lo que comenté hace un momento. Me puedo llevar esa metadata de títulos, autores, keyword, publicación a una data de Excel, y eso ahí ya estaríamos hablando de minería de datos, porque si estamos buscando en esta información, eso nos lo lleva a un Excel, o podemos también llevarlo a un abstract, un TXT, entre otras opciones. También podemos seleccionar de forma masiva esta información y llevarla a nuestro gestor bibliográfico, acá, que es el Node. Entonces ahí ya nos estaríamos llevando toda la data, todas las referencias y también todos los resúmenes de esta información en PubMed de manera masiva. Vamos a hacer también otro ejercicio sobre estrategias de búsqueda. Vamos a poner acá, vamos a irnos a EBSCO. Y aquí en búsqueda avanzada, que fue uno de los comentarios que yo realicé hace un momento, porque eso es un error también muy real de los usuarios, que solamente se van aquí a la búsqueda sencilla, omiten esta búsqueda avanzada. Dentro de esa búsqueda avanzada, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con los componentes o con los booleanos aquí de manera predeterminada. El AND, conectar dos palabras. El OR, ampliar nuestra búsqueda mediante sinónimos. Y el NOT para excluir palabras. Inclusive, en esta base de datos tan importante para nosotros como EBSCO, ya nos está permitiendo buscar esos términos
dentro del texto completo de los artículos. Relacionadas tienen que ver con sinónimos. Entonces yo podría hacer aquí una búsqueda acá. Inclusive aquí están los índices que comentó hace un momento Luisa. Por título, por autor, por término temático, por fuente, por ISSN, por ISBN. Entonces yo podría hacer de pronto aquí una estrategia de búsqueda por fonodiología. Vamos a ver, fonodiología. Acá. Voy a poner un OR con logopedia, que es un término relacionado con la fonodiología, acá. Y podría conectar eso con la discapacidad. Eso podría ser una estrategia de búsqueda. Y aquí en esta plataforma, por la forma avanzada, ya me está poniendo estos términos booleanos de manera predeterminada. Y aquí yo le puedo decir que estas mismas palabras me las busque dentro del texto completo de los artículos, acá. Y buscar. Ahí me lo está referenciando en todos los campos, en todos los índices, acá. Entonces aquí de esta manera yo ya tendría unos resultados y empiezo a filtrar esa información de acuerdo a mi necesidad. Un filtro muy interesante es el texto completo, una manera pues para mirar a lo que tengo yo acceso en full text. Y lo que comenté hace un momento, el tema de las cuentas. Si yo tuviera aquí una cuenta creada, una conexión, yo podría generar una alerta de contenido. ¿Qué significa eso? Que si llegamos a esta base de datos tan densa, con tanta información, estamos buscando una necesidad. Pero si nosotros hacemos una alerta, le estamos creando una necesidad a la base de datos para que trabaje en función a lo que nosotros necesitamos. Entonces, puedo hacer una alerta por acá. Y todo lo que se produzca en estos términos, por esta limitante de filtros, nos va a llegar a nuestro correo. Entonces, ya estamos hablando de actualización de la información. Ya para dar paso en unos minutos a Luisa, yo puedo hacer también un filtro acá por fuente. Entonces, yo puedo buscar acá. Pronto, lenguaje, o mejor, biomédica. Pero que esa palabra biomédica no me la busque en todos los campos, sino que solamente me la busque en la fuente. ¿Qué significa la fuente? En el título de las publicaciones que se lanzan aquí en EBSCO o que se publican. Entonces, puedo hacer esta estrategia, poner prototipos, que es algo muy relacionado con la biomédica. Entonces, yo le digo que me busque biomédica, pero no en todos los campos, solamente en la fuente. Que me busque prototipos sí en todos los campos y que me aplique esta ecuación al texto completo de los artículos. Vamos a darle a buscar. Y aquí ya estamos hablando de una reducción de términos, lo que vimos en la teoría. Entonces, mire, 144 y me está seleccionando esa palabra biomédica solamente en la fuente. Entonces, si yo quisiera de pronto este artículo muy llamativo, prototipo de silla de ruedas, me está diciendo que la palabra biomédica me la está resaltando solamente en la fuente. O sea que esto es una revista especializada en ingeniería biomédica. Yo puedo ir aquí a esta revista. Inclusive, las cuentas también sirven para eso. Yo puedo generar una alerta de publicación. Aquí con la cuenta, le doy compartir acá. Y cada vez que se publique un nuevo número de esta revista, me estaría llegando a mi correo. Y aquí, como dije hace un momento, ya no estamos trabajando sobre una base de datos que tiene información, sino sobre lo que necesitamos en esa base de datos para que nos suministre esa información. Me vuelvo acá a nueva búsqueda, acá, y le doy paso a Luisa. Si de pronto se me pasó alguna estrategia de búsqueda, su merced la puede complementar. Luisa, tienes la palabra. Voy a compartir nuevamente mi pantalla desde aquí. Y ahora entramos a la tercera parte de esta charla, que es como un resumen de todo lo que hemos dicho. Entonces vamos a repasar cuáles son las etapas que deberíamos seguir en un proceso de búsqueda de información para recuperar resultados que sean oportunos y que de verdad nos sirvan. Lo primero que debemos hacer será analizar la situación que nos ha generado la búsqueda. Si, por ejemplo, estoy escribiendo un documento y necesito armar mi marco teórico, voy a saber qué documentos análogos necesito para alimentarlo. O si mi intención de búsqueda es más bien transaccional, si busco comprar o adquirir un producto, ya sabré que más fácil voy a Google y no voy a ir a buscar una base de datos. Por el contrario, si mi intención de búsqueda es informativa, lo mejor va a ser acceder a estos recursos que son especializados en las áreas del conocimiento desde las que se publica sobre el tema que yo estoy buscando.
Si vamos a buscar a Google, aquí yo estaba haciendo un ejemplo mientras Edwin nos explicaba con el ejemplo que puso de prototipo de silla de ruedas. Quise buscarlo en Google a ver qué encontraba. Vi que Edwin encontró bastantes documentos y todos ellos con carácter científico y académico, ya que utilizó una de nuestras bases de datos. Ahora yo me vine a Google a buscarlo, que sería lo que haría un principiante en la búsqueda de información. Y desde aquí podemos ver los resultados que estoy obteniendo. Encontrar resultados como Prezi, como una página para subir PDFs. Como podemos ver, casi todos estos resultados, o por lo menos los primeros, corresponden a información que ha sido alimentada por medio de wikis desde usuarios y que no ha sido arbitrada por nadie. Es decir, cualquier persona pudo haber subido este documento y no tendría mucho sentido que si yo estoy haciendo un trabajo con rigurosidad académica que necesita de cierta calidad, yo empiece a presentar información o a citar información que ha subido prácticamente cualquier persona, cuyo autor yo no sé si está formado en el tema, yo no sé si esta información es veraz. Cuando buscamos en Google necesitamos cierta experticia para saber qué documentos puedo citar y qué no. Con respecto a esto, bueno, vamos a ir adelantando acá. Necesitamos también establecer el nivel y cobertura de la búsqueda. Esto nos va a servir para que no nos enfrentemos a una gran cantidad de resultados, sino para que sepamos si busco prototipos, por ejemplo, de silla de ruedas, va a decir creados en los últimos 5 años, o a buscar los documentos más recientes para ver en qué avances van con respecto a ese tema. Puedo empezar hacemos mucho énfasis en esto, porque es de las grandes falencias que encontramos, y es que hacemos nuestras búsquedas en español y nos perdemos de muy buenos resultados que están en inglés. Entonces, lo ideal va a ser ejecutar nuestras búsquedas en inglés. Y seleccionar la tipología documental. Puede que me sirva un artículo o cualquier tipo de documento, como puede que no, que yo necesite puntualmente, por ejemplo, un libro. Para esto tenemos diferentes fuentes de información. Lo ideal, si estamos haciendo algún trabajo de investigación serio, riguroso, va a ser que utilicemos fuentes de información primarias. Vamos a entender las fuentes de información primarias como la información de primera mano publicada por sus autores, como artículos, resultados de investigación, libros. Vamos a dejar de utilizar un poco las fuentes secundarias y terciarias para trabajos que sean importantes o que requieran de rigurosidad. Las fuentes secundarias son aquellas que hacen referencia a las primarias. Por ejemplo, una enciclopedia que me compila diferentes textos de fuentes primarias, me cita diferentes autores de fuentes primarias. Y las terciarias nos pueden servir para encontrar justamente la información primaria. Las terciarias son catálogos, índices, todas estas compilaciones que nos llevan a fuentes primarias y secundarias. Teniendo en cuenta esto, vamos a encontrar en Internet básicamente estos tipos de fuentes. Tenemos, antes que empezar a realizar nuestra búsqueda, tener en mente qué fuente me sirve y por qué, y cuáles no, y por qué las voy a desechar de una vez. Yo, por ejemplo, desecharía de primera mano, sin siquiera mirarlo, fuentes de páginas abiertas en las que cualquier usuario puede subir su contenido. Eso no lo citaría en un documento serio, a menos que tenga una consulta informativa de tipo como quiero saber rápidamente las generalidades de este tema. Incluso ni así, de esta forma también es mejor acudir de una vez a la información de primera mano. Con respecto a esto, vamos a tener que evaluar la búsqueda si la realizamos en una fuente muy grande, como lo sería Google. Necesitamos tener cierta experticia para saber qué citar y qué no. Por ejemplo, tenemos que mirar si los razonamientos que aplica el autor son comprensibles, si el autor citó sus fuentes o si por el contrario cometió plagio, si se muestran diferentes perspectivas de un mismo punto, aunque estas sean contrarias, si es legitimado por terceros, quién es el autor de este documento, el dominio, de nos recomendaba hace rato, los dominios .org y .edu, estos son los documentos gubernamentales y educativos. Sin embargo, si hacemos nuestra búsqueda directamente en una base de datos, nos vamos a ahorrar este punto. Ya todas estas bases de datos han sido arbitradas por pares académicos expertos en el tema. Tienen procesos que a veces son incluso bastante largos de edición y revisión de los documentos. Entonces ya yo no tendría que preocuparme, por ejemplo, si busco un documento en EBSCO o en PubMed,
quién es su autor, o no tendría que preocuparme si de pronto cometieron plagio, si lo que me dicen ahí son mentiras, porque ya alguien se encargó de revisar esa información por mí. Si yo voy a enfrentarme a un motor como Google o como Yahoo, sí tendré que estar muy pendiente de todos estos puntos para quizá no ir a citar alguna noticia falsa, algún documento que tenga la información alterada. Y por último, sería armar la estrategia de búsqueda de información, tal y como Edwin nos explicó, con los operadores booleanos, con los truncadores. La estrategia de búsqueda puede ser tan extensa prácticamente como queramos o tan corta como nuestra necesidad nos lo permite. Depende de la profundidad de la información que queramos encontrar, cómo nos va a quedar la búsqueda. Si estamos encontrando pocos resultados, ya sabremos que podemos ampliar este número utilizando el operador OR e incluyendo sinónimos de las palabras. Si encontramos muchos, vamos a saber que con AND vamos a ir disminuyendo estos resultados. Y por último, vamos a ejecutar esta búsqueda, valorar los resultados. Revisar si lo que encontramos realmente suple la necesidad de información que teníamos, o si por el contrario tenemos que regresarnos a alguno de los puntos anteriores para ver si fallamos en algún punto, si quizá no elegimos bien las palabras clave, si no son adecuadas, para así saber ya si nuestra búsqueda fue elaborada satisfactoriamente y cumple con lo que necesitábamos o tenemos que revisar alguna cosita. Con eso terminaríamos. Yo no sé si tengan alguna pregunta, si quisiéramos sobre todo escucharlos, qué piensan de este taller, si les gustó. Hicimos esto como un piloto para complementar nuestros talleres de bases de datos y profundizar en la búsqueda de información, no solamente en ir, estas son las bases de datos y se busca así, sino en darles diferentes herramientas para sacarles un mejor provecho. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo creo que pues sí, muy importante y valiosa esta información. Yo pienso que igual cuando uno está ya en la práctica, a veces le surgen como dudas, ¿no? Y, sabe, de pronto queda como un poquito perdido. Yo pienso que ya es como poder estar ingresando las bases con frecuencia para ir dominando mucho más la búsqueda, ¿no? Pero pues obviamente todos estos tips que ustedes nos han dado, por lo menos a mí, me han ubicado en ciertas cosas que de verdad uno comete el error, sobre todo con lo de las palabras clave, ¿no? Que hace uno la búsqueda con, con frases o palabras muy generales, entonces que no lo llevan directamente uno a lo que está buscando. Entonces sí es bueno tener en cuenta pues esa parte. Gracias, profe. Para nosotros es muy valioso. En algún momento sienten que quieren replicar esta información con sus estudiantes o en sus clases, estamos prestos a hacerlo otra vez. O si les surge alguna duda puntual o necesitan algún taller de parte de biblioteca, también pueden comunicarse con nosotros. Y gracias, sí, yo creo que sería muy valioso para los estudiosos que están haciendo sus proyectos de investigación para obtener el grado, que muchos hacen pues revisiones de la literatura. Entonces yo creo que sí sería bueno organizar para ellos una capacitación que facilite el poder encontrar los artículos, ¿no? Sería muy bueno. Profesora Sandra, sí, muchas gracias por la participación y por estar muy atentos porque, bueno, quisimos, como decía Luisa, hacer de este taller también una alternativa para la profundización. Más que la búsqueda en una base de datos, es como la forma de la búsqueda, ¿sí? Que a veces de pronto nos limitamos mucho en entre aquí, de clic aquí y descargue aquí, pero pues también queremos como profundizar mucho más en la metodología que puede usar un estudiante, un docente para la búsqueda de información, porque además esto hace parte como de
de algo que nosotros llamamos la alfabetización informacional, el saber dónde están las herramientas y saberlas usar y saberle sacar el mejor de los provechos y también servirnos no solo de la base de datos, sino de lo que veíamos en la sesión de tesauros, de lenguajes controlados, porque muchas veces yo pienso que se dice cortedad de vista, como el ejemplo que decía Luisa, y resulta que no, que es miopía, que son cosas un poco más elaboradas y que las conocemos y que son importantes para elaborar una mejor búsqueda. Entonces, pues muy invitados, si tienen algún grupo, con gusto podemos volver a programar este taller, pues no sé ya ahorita finalizando el semestre qué tan pertinente sea, pero pues podemos proyectarlo también para el próximo semestre. Listo, con esto terminaríamos. Si no tienen ninguna pregunta, muchas gracias a todos por la asistencia, por la acogida de este taller. De verdad lo hicimos con mucho cariño y esperamos que les sea útil entre todas sus actividades académicas. Gracias a ustedes por pensar en todas estas cosas y llamar. Bueno, profesora, con mucho gusto. Bueno, si no hay de pronto más opiniones, pues les agradecemos mucho la asistencia y pues quedamos muy atentos a todas sus inquietudes. Muchas gracias a Luisa y muchas gracias a Edwin por esos conocimientos tan importantes y por la metodología empleada en el taller. Gracias. Gracias a todos los asistentes. Gracias a todos. Buen día. Muy buen día.